¿Qué es el neoliberalismo? Los políticos utilizan constantemente el término de neoliberal para atacar a sus rivales políticos, pero nunca definen qué es el término neoliberal o cómo se distingue del término liberal. Bueno, aquí tenemos una oportunidad de aclararlo. Se encuentra con nosotros Alberto Mingardi. Él es profesor de Historia de Pensamiento Político, director del Instituto Bruno Leone de Italia y autor de este libro que tengo aquí conmigo. Es la versión en español. Hubo una versión distinta en italiano previamente, pero el libro en español publicado por Deusto es La verdad sobre el neoliberalismo. Dime, Alberto, ¿cuál es la verdad del neoliberalismo? Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué diablos es el neoliberalismo? Muchas gracias, Sergio. Creo que podemos decir que hay dos neoliberalismos. Hay un neoliberalismo en el sentido histórico, que es cómo la palabra estaba utilizada por personas que se identificaban como neoliberales. Que se llamaban a sí mismos. Que se llamaban a sí mismos neoliberales en los años 50, más o menos, y el neoliberalismo como eslogan, que es como lo utilizan ahora los políticos, pero también los cienciatos sociales, que nunca lo definen típicamente. ¿Cuál era el neoliberalismo original, ese de los años 50, de quienes a sí mismos se llamaban neoliberales? Era el liberalismo de personas que intentaban de diversificar su sensibilidad política de la sensibilidad liberal de los siglos XIX, más o menos, por la idea que el mundo cambió, por supuesto, de manera tan drástica en el siglo XX, y la necesidad era que poner juntos el mercado de un lado y de otro lado algunas sensibilidades sociales para ayudar a los más pobres, para integrarlos en la economía de mercado. Como el propio Keynes, porque Keynes era liberal en un principio y sin embargo con el paso del tiempo fue apoyando cada vez más políticas progresistas, políticas de gasto social. ¿Serían esos los neoliberales? No, Keynes era un liberal en su visión, por supuesto, era un neoliberal en el sentido anglosajón, porque en la fin del siglo XIX, en el mundo anglosajón, hay nuevos liberales, que son liberales que no les gusta la propiedad privada, más o menos. Que se oponen a las libertades, al contrario de los liberales clásicos, ¿no? Que creen que hay la necesidad de mucha libertad civil, mucha libertad de discutir, de debatir, pero que no ven el punto de vista económico, y creo que lo que no ven es exactamente el gran progreso de la condición de las personas más pobrecitas en Inglaterra, porque es muy difícil cuando está en la vida de cada día ver cómo se está desarrollando un mundo diferente. Hay ese problema de perspectiva, y Keynes había ideas muy planeadoras con esta idea que hay que tener un Estado que pone orden en la economía. Esta no es la idea de los neoliberales alemanes, por ejemplo. Ellos creían en la necesidad de reglas para tener una economía de competencia que funciona muy bien, y creían también en la necesidad de algunas ayudas. Como Erhard, como Ludwig Erhard. Como Ludwig Erhard, el más famoso, el ministro y después primer ministro de Alemania, un hombre cuya idea más famosa era una nevera en todas las casas, su gran eslogan. Y el desarrollo económico alemán, después de la Segunda Guerra Mundial, fue espectacular. Hay muchos políticos que nos dicen que con el liberalismo empezó la pobreza, con la revolución industrial del siglo XIX impulsada por las ideas liberales, empezó la pobreza en Inglaterra y en el mundo. ¿Es cierto? Es cierto que no es así. Nosotros sabemos muy bien, y los vemos en un dato los más fácil de entender, que es el tamaño de la población. La población de Inglaterra se multiplica por 5 en un siglo. Esto significa que las condiciones higiénicas de la población mejoraron tremendamente, y este progreso está en más dinero en el bolsillo de las personas, pero también en el desarrollo de nuevas innovaciones, en el hecho que hay personas que quieren limpiarse, por ejemplo, que es la política de higiene más simple pero más importante. La idea que la revolución industrial es la creadora de la pobreza es una idea
que nosotros vemos, podemos ver como la consecuencia de un panfleto muy importante, no de Marx, sino de Engels, sobre la condición de la clase obrera en Inglaterra. O de él era Charles Dickens, ¿no? Sí, exactamente, porque Engels escribe este gran reportaje histórico sobre las condiciones muy difíciles de muchos obreros, incluso sus obreros, porque él era empresario. Pero esto es como un foto en un periódico. No te das el sentido del desarrollo, de cómo las cosas cambian en 20 y 30 años, que van a cambiar de verdad, que van a desarrollarse muchísimo. Y en la segunda mitad del siglo XIX hay los salarios individuales que empiezan a ganar el poder de consumo y todo eso, como nunca en el pasado. La economista estadounidense Deirdre McCloskey, autora de la serie de Las virtudes burguesas, autora de ¿Por qué el liberalismo?, por qué hay que defender el liberalismo, afirma que, de hecho, el liberalismo generó una multiplicación de la riqueza en los países liberales. Lo llama el gran enriquecimiento. ¿Qué opinas de eso? Creo que la profesora McCloskey tiene razón, porque ella intenta de ver cómo las circunstancias culturales hacen cambiar un país y cómo la manera en la que nosotros vemos nosotros mismos es lo más importante para entender lo que queremos hacer, cómo queremos vivir, cómo queremos ser agentes económicos. Esto es su punto de vista y por supuesto las ideas liberales en el siglo XIX fueron una gran ocasión para mucha gente para poner sus vidas en sus manos, para tener un proyecto de vida autónomo que no tiene que ser un proyecto de gran tamaño, como lo de los artistas o escritores o gran intelectuales o gran empresarios, pero es la idea que por la primera vez puedo intentar de determinar mi vida como pequeño artesano, como obrero, como persona que se instruye, que se educa y todo esto. Las palabras importan, su sentido importa. Tú mismo lo dices en este libro, para mí es importante. Si una persona cree en la libertad de mercado, en las libertades políticas, en las libertades personales, decidir qué tipo de vida quiere vivir, qué tipo de sexualidad quiere tener, ¿es un liberal o es un neoliberal? Es un liberal, pero el día que él va a tener éxito electoral, sus enemigos lo van a nombrar neoliberal. O sea, es una descalificación el término Ahora neoliberal, sí. ¿no es más que un término peyorativo? Ahora sí, ahora en el debate de nuestro tiempo es típicamente un término peyorativo, pero si nos vamos a ver lo bueno en lo malo, es que esto significa que la palabra liberalismo tiene un sentido bueno, porque muchos enemigos del liberalismo de verdad, pero que se presentan como amigos de la libertad, no pueden aceptar que el liberalismo es la idea de mercado. Conozco muchos políticos que dicen que son liberales, pero que todas sus iniciativas son para restringir las libertades individuales, económicas, personales o políticas. No son liberales. No son liberales. Desafortunadamente, siempre hay buenas razones para disminuir la libertad. Siempre hay problemas, amenazas, emergencia. Es muy difícil ver no solo en la consecuencia de momento, pero pensar en los efectos perversos, en las consecuencias inintencionales, pensar en largo plazo. Y los políticos que lo hacen típicamente no tienen mucho éxito, porque nosotros queremos mucho en el momento, en la situación de hoy, queremos respuestas, queremos confianza en los políticos y no pensamos mucho en la necesidad de un orden liberal en lo que todo el mundo puede intentar a buscar nueva respuesta y no hay una respuesta única y singular del gobierno. La reunión en Davos del Foro Económico Mundial de este 2024, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que era indispensable achicar el Estado. Dijo también que los empresarios, que son siempre presentados como villanos, son los verdaderos héroes contemporáneos. Inmediatamente después habló el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, socialista, que dijo que ya se había probado el neoliberalismo y que había fracasado. ¿Fracasó el neoliberalismo y dónde se probó? Es una muy buena pregunta. Podemos decir que un poco de neoliberalismo en los años
80, por ejemplo, se probó en países como Inglaterra, que intentaron, con Margaret Thatcher, que intentaron imitar el milagro económico de Erhard y de neoliberales alemanes. Pero eso fue en los años 80. Y lo que el neoliberalismo, digámoslo así, produjo en esos años fue un gran crecimiento económico, y las consecuencias negativas del neoliberalismo de la que habla Sánchez son imaginarias, son consecuencias de verdad de un status quo internacional que sigue siendo muchas cosas, pero no liberal. Y el discurso del presidente Milei fue increíblemente poderoso y valiente, especialmente si consideras la audiencia. Porque el Foro Económico Mundial, que hay quien piensa que es de derecha, en realidad es muy políticamente correcto, muy de izquierda, diría yo. El dueño, el F, el señor Schwab, es el gran empresario del World Economic Forum, pero es también el gran empresario de la idea, por ejemplo, que nosotros tenemos que no considerar los shareholder value, o sea, los accionistas de una empresa. Los accionistas, sino los stakeholders, toda la sociedad. La idea de Schwab es una idea que se desarrolló en contra de Milton Friedman, por ejemplo. Él ha escrito mucho sobre esto. Milton Friedman escribía que la principal responsabilidad de las empresas es maximizar la utilidad o los beneficios de los empresarios. ¿Tú qué piensas de eso? Como siempre, más o menos, Milton Friedman tenía razón. Su argumento es que, por supuesto, hay que maximizar la utilidad de los accionistas en un contexto en lo que respecta a la ley y que hay competencia, pero maximizar la utilidad de los accionistas es un objetivo simple y claro. Cuando los grandes ejecutivos hablan de muchas cosas, el medio ambiente, problemas de derechos civiles, en una empresa, esto significa que el objetivo del CEO, del manager, no es claro y no lo puede evaluar en una manera coherente. Esto es el problema, que por supuesto a todos los ejecutivos del mundo le encanta la idea que están salvando el mundo, que pueden hacer todo, que sus empresas y su liderazgo están al mando de la sociedad. Pero es una cuestión tan larga en la que no le puede evaluar de verdad. Has escrito este libro, La verdad sobre el neoliberalismo, has reflexionado sobre las libertades individuales durante muchos años en el Instituto Bruno Leone. Mi pregunta personal a ti, ¿te consideras neoliberal o liberal? Liberal. Me pueden llamar neoliberal y esto no me asusta. Me pueden llamar lo que creen, nevera o perro, está bien. Pero cuando miro mi cara en los espejos, yo veo un liberal, no un neoliberal. ¿Y qué significa ser liberal? ¿Qué defiende un liberal? Un liberal defiende una idea que no todo es posible, que la política no puede hacer todo, que hay puertas que los gobiernos no pueden abrir. Es una idea de limitación del Estado, porque solo si vamos a limitar el poder político podemos ser verdaderamente libres. Alberto Mingardi, gracias por ayudarnos a entender la verdad sobre el neoliberalismo. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.